tema de los sillones para barberos y cómo nace Cóndor. Bueno, los sillones de barbero, como los conocemos hoy en día, nacen a los finales de los años 1800, 1890 y tantos, por ahí, aparecen las primeras patentes de unos sillones americanos, que es como los conocemos el día de hoy. En ese sentido, se empezó a construir una cultura, ¿no?, sobre el tema de la estética masculina. Recordemos que en esos tiempos no existía la afeitadora personal. No, para entonces nada. sí existía la cultura del dandy, ¿no?, del caballero bien puesto. Entonces empezaron a aparecer muchas barberías. El caballero tenía la costumbre de ir a afeitarse casi todos los días, a cortarse el pelo y a leer el periódico, a tomar el café y estar en un punto de encuentro, que eran las barberías. Incluso en nuestro país el punto de encuentro muchas veces de los abuelos y de los que hemos vivido esta época era una barbería, tu típico sillón con los circulares rojos, ¿no? Y esta palanquita que las podías subir y bajar. Correcto, ¿no? También la correa de cuero de venado para alisar, sacarle filo a la navaja. A la navaja, ¿no? Es correcto. Entonces, en el Perú no existían sillones de barbero hasta el año 1947, donde mi abuelo, el señor Leandro Ramos Villafuerte, entre uno de sus varios negocios tenía una empresa de metal mecánica, donde trabajaba mucho con los metales. Y un dato curioso, ¿no?, que en ese tiempo vino un barbero japonés con un sillón marca Takara. Dicho sea de paso, los japoneses y los americanos han sido líderes en la fabricación de sillones de barbero en la década de los años 50. Y este barbero le mal manipularon el sillón en el barco al momento que está emigrando acá hacia el país y se lo dañan. Entonces, como era vecino de mi abuelo, este barbero japonés le dice a mi abuelo: señor Leandro, ¿usted pudiendo reparar el sillón? Y el abuelo Leandro pudo reparar el sillón. Caso curioso fue que este barbero empezó a tener mucha demanda en su barbería, entonces le faltaban sillones. Entonces es así como mi abuelo tiene una visión de fabricar el primer sillón. Yo le construyo el sillón, dijo tu abuelo. Correcto, y así instaló una industria. En los años 50 se fabricaban un promedio de 60 sillones mensuales, siendo la empresa fundadora Cóndor la primera fábrica peruana en producir este tipo de sillones tan especializados. 60 sillones mensuales. Sí, y hablamos de mobiliarios que son caros, ¿no? El valor de un sillón de barbero está entre $1,000 a $1,500 aproximadamente, dependiendo del modelo. Pero hay un dato curioso también, que es que nosotros a lo largo de estos 70 años nos hemos mantenido firmes. El negocio ha tenido muchas curvas, de los cuales a partir de los años mediados de los 80, 90, las barberías empiezan a desaparecer, claro, casi en su totalidad. Exacto. Y mi padre pudo mantener el negocio como una especie de negocio hobby. Así que pudo, así como tipo velita misionera, pero con el negocio activo. Y bueno, estos últimos años ha venido una gran tendencia, ¿no? O sea, no hay que ser muy especialista para darse cuenta que el mercado de la estética masculina está en notable crecimiento. Hay una barbería en cada esquina de la ciudad. Y no solamente pasa esto en el Perú, sino también en todo el mundo. Entonces, nosotros nos estamos adaptando a las nuevas tendencias, ¿no?, a las nuevas exigencias del mercado y manteniendo... Pero no han variado mucho el modelo de los sillones en los barberos, ¿no? Es verdad. Porque cuando pensábamos, hasta hace 10 años, un poco más, que ya los barberos de barrio se iban a extinguir, que ya no íbamos a ver estas tradicionales sillas, que íbamos a veces a molestarlo y a sentarnos y a girar en la silla, ¿no?, dando la vuelta ahí, empieza el boom de los barberos ya mucho más modernos, pero con el mismo estilo de las barberías pues antiguas. Ese es nuestro principal valor, o sea, hacer las cosas como se hacían antes. Hablamos de unos sillones de barbero que son robustos, son sillones pesados, pesan 105 kilos cada uno aproximadamente, son puro fierro. 80% del sillón es fierro fundido y también lleva piezas de bronce. Nosotros como fábrica Cóndor no escatimamos en el uso de los materiales, usamos los mejores materiales para tener un producto de calidad, a diferencia de los sillones que vienen del Asia, que utilizan lata, plástico, que están diseñados para un corto tiempo de vida, son como descartables. Aparte no cuentan con el soporte y mantenimiento, ya que no existe la fábrica china de sillones aquí, sino son solo distribuidores. Entonces nosotros hemos detectado que ese es nuestro principal valor, hacer las cosas como se hacían antes, para toda la vida. Y no son de cuero. Los sillones, bueno, el día de hoy existen nuevos materiales. Los que vienen de China.
Sí, correcto. Pero en el tema de los materiales existen los cueros sintéticos. Antiguamente se utilizaba el cuero, pero el día de hoy utilizar cuero en los sillones de barbero es como ser mecánico y usar terno, ¿no? Porque el barbero, o sea, está que se le cae el champú, que los tintes, ¿me entiendes? Sí. El tema de la limpieza, y el cuero hay que ser muy disciplinado. Pero el día de hoy existen cueros sintéticos de muy buena calidad que son resistentes al lavado, al uso, a la constante manipulación. ¿Ha habido algún tipo de variación en la elaboración de los muebles hoy? De hecho, nosotros mantenemos nuestro espíritu artesanal. Los sillones se hacen a mano, se hacen cada uno se hacen a medida del cliente. La tecnología que usamos es la misma de hace 50 años, con ciertas variantes. Por ejemplo, antes, al momento que queríamos lanzar un modelo nuevo, tenía que venir una especie de escultor que lo llamamos modelero y se fabricaban como que primero en cerámica o en madera los moldes, los prototipos, y luego eso se mandaba a fundir, se probaba y si estaba bien se mandaba a producción. El día de hoy existe la tecnología 3D. Claro. Y existe la impresión 3D también, donde hacemos los moldes ya en la computadora, ¿no? Entonces, el proceso de los prototipos utilizamos ese tipo de tecnología, ¿no? Como que estamos innovando ahí. Pero el resto del proceso, que es la producción en sí, se mantiene tal cual. ¿En algún momento pensaste, Cristian, dijiste eso, bueno, llegó el momento de cerrar la fábrica? Eso quizás no yo directamente, sino mi padre. Mi padre, al momento de los años, recordemos los gobiernos que teníamos acá en los años 80, donde, sí, donde no había para una capacidad económica para adquirir productos de primera necesidad, mucho menos para adquirir un sillón de barbero, que cuesta tan caro. Entonces, y más cuando no existían barberías. Pero mi padre, fiel a su pasión, al oficio heredado de su padre, mi abuelo, es que se mantiene firme. Él no tenía la necesidad de tener la fábrica Cóndor como una principal fuente de ingresos para el sustento familiar, sino lo mantuvo como una especie de hobby, haciendo un sillón al mes, o por ahí una reparación, o una restauración de un sillón antiguo, ¿no? Una especie de su pasatiempo. Entonces, a partir del año 2013, 2014, 2015, empieza el crecimiento del mercado en la estética masculina y por ende las barberías. Y es ahí donde yo ingreso, ¿no? De hecho, en el 2011 tuve una conversación con mi padre donde él me dice que ya él estaba pensando dejar el negocio y que si me interesaba ayudarlo. Yo le dije, bueno, te puedo dar una mano. Y él me dice, no, más bien necesito que pongas los pies aquí. Y es así como yo en el 2017... Es así como yo en el 2017 ingreso a la fábrica del Cóndor en la posición de líder, de director, ¿no? Entonces es ahí donde yo tomo las riendas del negocio y empiezo a adaptarme a las nuevas exigencias. ¿En algún momento pensaste tú que ibas a dirigir la empresa? Sí, porque yo trabajaba de niño. Ahí, mi padre desde los 8 años me llevaba a trabajar a la fábrica, a separar pernos, a cortar espumas, a acompañarlo a la compra de materiales, y es algo que ha estado siempre en nuestra familia, ¿no? Somos una familia de tradición de fabricantes de sillones de barbero. Perfecto. ¿Tenemos imágenes, por favor? Vamos a ver las imágenes de los sillones Cóndor. Ahí está. Desde el año de 1947. Sí, así es. Ese es un poco chairs, ¿no? Es un poco de nuestra identidad corporativa, de cómo se está transformando también. También estamos renovando nuestra imagen. Ahí está. Habían unos que eran también los espaldares medios redondos, ¿no? Sí, correcto. Tenemos nosotros una variedad de 10 modelos aproximadamente. Estas ya son mucho más modernas, manteniendo el estilo antiguo. En realidad son sillones clásicos, ¿no? Pero estamos también innovando con nuevos tipos de acabados, como el acabado de madera sobre el metal. Todos son personalizados, ¿no? Trabajamos también mucho el detalle, trabajamos mucho también los ornamentos que son característicos del Art Nouveau, ¿no? De los años del comienzo de los 1900. Sí, ahí está. Hemos tenido algunas adaptaciones también modernas, pero siempre nosotros tenemos una cultura de diseño. Trabajamos mucho con el diseño y nuestra originalidad es porque retornamos a nuestro propio origen. ¿Esta silla es? Esa es una silla, esa se llama el modelo super clásico con acabado de madera y timón japonés. Tenemos muchas influencias de diseño japonesas y americanas de comienzos de siglo. Entonces, donde los ornamentos se respetan, ¿no? y hacen característico al sillón.
Qué bueno. Ahí tenemos algunos anuncios de nuestros sillones. Y un poco estamos refrescando también nuestra imagen. También hemos ganado un concurso de diseño organizado por la Bienal Acá está, de Lima. Sí, ahí usted ha podido ver esos sillones circulares, ¿no? Claro, sí. muy buenos. Esos sillones circulares se hacen de bronce. ¿De bronce? Sí, porque por la misma forma, ¿no? Ya que el bronce es un metal maleable. Qué bueno. Flexible. Tenemos un videito, Cristian, vamos a verlo, por favor. Okay. Mi nombre es Cristian Ramos, soy director de la marca Cóndor, especialista en la fabricación de sillones de barbero de alta gama en el Perú. Mi abuelo funda la compañía en el año 47 y en la década de los años 50 la marca Cóndor se convierte en toda una industria, teniendo su propia planta de fundición, su propia planta de cromado. Elaboramos y fabricamos un promedio de 60 sillones mensuales. De hecho, el día de hoy ha regresado la nostalgia de las barberías clásicas de los años 50. El varón ya se preocupa un poco más por el tema de la apariencia, ¿no? de tener afeitada la barba, los cortes. De hecho, el mercado empieza a crecer también en los últimos 3 años. Las barberías en Lima empiezan a triplicarse en los últimos 2 años, ¿no? La Universidad Católica y el CIDE, mediante la diplomatura en la innovación en la gestión comercial, nos ha ayudado bastante porque nos ha abierto el panorama. A lo largo de estos meses en la diplomatura hemos podido adquirir ciertos conocimientos y ciertas técnicas para poder dirigir el negocio en las distintas fases que ha llevado la diplomatura. En realidad, quien les habla tiene formación de diseñador y la gestión del negocio implica muchas disciplinas, en el cual el CIDE y sus mentores han podido ayudarnos a nosotros a tener el panorama mucho más claro, poder hacer un planeamiento, poder estudiar el contexto, ¿no? Poder diferenciarnos, aplicar técnicas ágiles, pero es muy importante capacitarse, es muy importante asesorarse para poder tener más claro el panorama, ¿no? de las distintas áreas que conlleva hacer un negocio. Son muchas disciplinas involucradas en un negocio y es importante que estemos asesorados. Cristian, ¿dónde podemos encontrar las sillas? La gente que nos está viendo, los barberos que quieran comprarlas, adquirirlas, o de repente uno tener una de estas sillas como de recuerdo y adorno en su casa. Sí, bueno, primero los invito a visitar www.sillonescondor.com. En nuestra página web van a encontrar todos los modelos disponibles, sus características, y a las personas interesadas, ya sean barberos, ya sean spas, ya sean peluquerías, entidades del gobierno, etcétera, a coleccionistas, pueden comunicarse en la sección de contactos, ¿no? Se encuentran nuestros números, nos pueden visitar en nuestras redes sociales como Cóndor Barber Chairs o como Sillones Cóndor, y pueden visitarme también, pueden llamar al 998-23-9471. Mi nombre es Cristian Ramos, que gustoso los atenderé. Ahí, exacto, ahí están apareciendo los teléfonos y las redes sociales de nuestros amigos de Sillones Cóndor, la dirección donde se pueden contactar ustedes con ellos en Girón Junín 1310, ¿verdad? Correcto. En Surquillo, y las redes sociales tanto el Facebook como el Instagram. Cristian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Cristian Ramos Dietrich de Sillones Cóndor. Muchísimas gracias. Gracias. Regresamos, no se muevan porque viene el doctor Arturo Núñez.